Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Bueno, quería empezar este rato de oración con uno de los pasajes más pintorescos de la historia de Israel. Es muy simpático porque apenas empieza el libro del Éxodo, se dice que surgió en el pueblo de Egipto un nuevo rey. Este rey no conocía a José. Bueno, el anterior había tenido muy buenas relaciones con José y lo nombró autoridad dentro del pueblo, pero bueno, este nuevo faraón, este nuevo rey de Egipto, no conocía a José y por lo tanto no tenía ya tanta confianza con el pueblo judío. Y resulta que se dio cuenta de algo, de que el pueblo de Israel cada vez crecía mucho más, era mayor y más fuerte que el pueblo de Egipto. Y entonces intentó buscar algo para que este pueblo no se siguiera multiplicando. Y entonces se le ocurrió una idea muy interesante. Habló a las parteras del pueblo hebreo, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa. Estamos en el capítulo 1 del Éxodo, y les dijo: cuando ustedes asistan a las mujeres hebreas en sus partos y vean el sexo del niño, si es hijo, o sea, si es varón, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Pero estas parteras tenían temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les dijo. Tenían mayor temor a Dios que al rey, y entonces lo que hicieron fue preservar la vida también de los niños. Por supuesto que el rey de Egipto se dio cuenta y las mandó a llamar y les dijo: ¿por qué hacen eso? Eso de preservar también la vida de los niños. Y las parteras, muy caraduras, respondieron al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Ellas son robustas y cuando dan a luz, resulta que dan a luz antes de que la partera llegue. Es decir, que es como que automático. La mujer hebrea da luz y el niño ya sale corriendo prácticamente. Entonces no le da chance de matar al niño a ver si es varón. Claro, te decía que era pintoresco el asunto y no dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la historia de la salvación de Israel? Bueno, tiene que ver porque es un mensaje que también nos sirve a nosotros aquí en pleno siglo XXI. Porque el faraón obviamente es una figura con muchísima potencia, mucho poder. Lo veremos más adelante también en la historia con Moisés. Pero aquí lo que Dios nos está haciendo querer ver es que hasta unas simples parteras con el grado mínimo de instrucción tienen la inteligencia suficiente como para burlarse del gran faraón de Egipto. Y lo que hay detrás de ese mensaje es también para ti y para mí esa idea de que si le vamos a tener miedo a algo, oye, que sea algo que valga la pena. Ahora, uno, ¿cómo le va a tener miedo al faraón de Egipto, del cual hasta unas simples parteras con un mínimo grado de instrucción son capaces de burlarse? Y esto es una idea que se repite muchas veces en la predicación del Señor también. El no tengan miedo. Es decir, si le vas a tener miedo, tenle miedo a algo que de verdad sea importante, algo que sea relevante. Precisamente eso es lo que estamos escuchando en el Evangelio que la Iglesia nos propone para la misa del día de hoy. Estamos en el capítulo 12 de San Lucas. Y dice el Señor: a ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quién deben temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese debéis temer, se los digo yo. El no temas aparece, como te decía, con mucha frecuencia en todo el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo Testamento también. Pero aquí, bueno, nos ayuda muchísimo lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué tener miedo? Hay veces que el miedo obviamente es incontrolable. Es una reacción de supervivencia. Es lo que nos mantiene alerta. El miedo es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. Por eso hemos sido programados con esa sensación de temor tantas veces. Pero por eso el Señor aquí no nos está diciendo prohibido tener miedo, porque si tener miedo de inmediato fuese pecado, obviamente todos en algún momento estaríamos condenados. A lo que se refiere el Señor es a este temor que es constante, el temor que no desaparece,
el temor que no consigue consuelo, el temor que es estable. Y el Señor más bien nos está diciendo, más que decirnos prohibido tener miedo, nos está más bien llenando de seguridad. No tengas miedo a nada ni a nadie, sino que más bien, en todo caso, tenle miedo al gran fracaso para la humanidad, que es no llegar al cielo. Os voy a enseñar a quién debéis temer, al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. Y aprovechamos, Señor, este rato de oración para recordar que todos los fracasos de esta vida son temporales. También todos los éxitos son temporales. Y por lo tanto, en este rato de oración renovamos ese deseo de vivir según una premisa que la verdad es que tranquiliza mucho. El único miedo absoluto que debo tener en mi vida es no llegar al cielo. El único fracaso del cual no me podré recuperar jamás y nunca por toda la eternidad es el de no llegar al cielo. Y al revés, de modo positivo, Señor, que ahora aprovechemos también para aspirar nuevamente al único éxito que vale la pena, que es llegar al cielo. Y que los éxitos temporales que tengamos aquí en este mundo, que estén en función de llegar a ese éxito definitivo en el cielo. Porque si no, bueno, al menos es vanidad. Y después puede llegar a convertirse en precisamente un camino que nos va llevando al fracaso absoluto. Eso es lo que ha movido a tantos santos en la historia de la Iglesia a vivir según esta máxima. El único éxito que importa de modo absoluto es el del cielo, el llegar al cielo. El resto de los éxitos pues van y vienen la mayor parte de las veces. En cambio, también el mayor fracaso, el que hay que tenerle un pánico terrible, es el de caer en el infierno, que es una triste posibilidad para todos los cristianos si nos separamos de ese amor de Dios. Qué coincidencia, tan bonita de que precisamente el Señor está hablando de esto y coincide con la fiesta de San Ignacio de Antioquía, un santo de los primeros siglos de la Iglesia. Él se le atribuye de ser el primero que utiliza el nombre de católicos para referirse a la Iglesia. Es una especie como de influencer, ¿no? Porque ya en aquella época que no existían las redes sociales, San Ignacio utiliza sus cartas para no tanto para buscar fama, sino para impactar al pueblo cristiano que estaba creciendo en aquel momento. Él decía que la Iglesia católica era precisamente así, católica, universal, para todos, sin frontera. Y además, sabemos que San Ignacio escribió unas cartas muy bonitas cuando se dirigía al martirio, y entre esas cartas hay una frase que es de las más famosas de San Ignacio de Antioquía, en la que él se llama a sí mismo trigo. Dice, soy trigo de Dios, y he de ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan puro de Cristo. Es fuerte, ¿no? Porque es como una sentencia que el propio santo sabe que le ha caído encima, la muerte. ¿Cómo puede estar tan tranquilo? Y decir con orgullo, soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes, he de morir, he de sufrir. Obviamente porque lo que hay detrás de todo esto es precisamente esta certeza. No le puedo tener miedo a nada ni a nadie, y ni siquiera a Dios, porque es mi Padre, como solía decir tantas veces San José María. Yo creo que a ti y a mí Dios no nos pedirá habitualmente la prueba del martirio, pero sí que podemos vivir según este criterio y según esta tranquilidad. No le puedo tener miedo a nada ni a nadie. Es lo que también recuerda San Pablo en el 8º capítulo de la carta a los romanos. Allí, no sé si te acuerdas, pero en el capítulo 7, pues San Pablo ha hablado de la frustración que siente por este cuerpo de muerte. Pero al final de ese capítulo 8 dice algo muy bonito. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso la tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Antes, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y así, con el Señor de nuestro lado, no hay nada que temer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí.